Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Sábado 11 de octubre, amigas y amigos, bienvenidos a Portavoz Noticias. El miércoles llegó el presidente Gabriel Boric junto a una extensa comitiva a Colchane para realizar el lanzamiento de la segunda y tercera etapa del Sistema Integrado de Fronteras CIFRON, proyecto que desde el año 2023 ha reforzado el control fronterizo en toda la zona norte del país. Hoy conversamos sobre el tema con el periodista Karim Bujatla de Iquique TV para que nos comente más en detalle exactamente lo que sucedió. Te damos la bienvenida, Karim. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto. ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto también de estar con ustedes y contigo especialmente, que tanto tiempo que no estaba en una pantalla. Pero bueno, aquí estamos para contarles de lo que se trató esta visita del presidente Boric a la comuna de Colchane en la región de Tarapacá. ¿De qué se trata esta segunda y tercera etapa? ¿Qué es CIFRON? CIFRON es un sistema integrado de fronteras, como bien tú lo dijiste, y es un proyecto estratégico que tiene el gobierno iniciado desde el año 2023 para reforzar control fronterizo, pero el control fronterizo no solamente con personas que te van deteniendo y preguntándote sobre tus papeles, sino que también con tecnología avanzada, con tecnología de punta. Es una mezcla de situaciones que va mostrándonos cómo se van dando las situaciones entre las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y todo este grupo de tecnología. Anunció también el presidente que en los próximos días presentará una reforma para que las Fuerzas Armadas continúen con la tarea de control fronterizo. ¿A qué se refiere para que todas las personas entendamos? A ver, se refiere a que, como sabemos hasta el momento en Chile, cuando hay estos estados de emergencia, se le tiene que pedir permiso al Congreso, no es pedir permiso la verdadera forma de decirlo, sino que se le tiene que presentar el proyecto argumentando exactamente por qué deben interferir las Fuerzas Armadas en la frontera, así como cuando se dice tienen que proteger las áreas críticas, las zonas críticas. Bueno, esta también es una zona exactamente no crítica, pero es una zona fronteriza que tiene que ser protegida más allá de Carabineros y de la PDI. Entonces, lo que quiere el gobierno es presentar este proyecto para que pueda darse a través de un decreto y no estar cada 3 meses pidiendo esta autorización y presentando este proyecto al Congreso. Sin embargo, más allá que se pueda dar por un decreto, él quiere que se convierta en una reforma constitucional, en que cuando él diga, o no él, el gobierno que sea, ¿verdad? El gobierno que esté en ese momento diga, se requiere que las Fuerzas Armadas vayan a la frontera, sea de inmediato y no pasar todo este filtro o todo este trámite. Que si bien es cierto, Alejandra, quiero hacer una aclaración, nunca se dice que no, pero sí no es inmediato, no es que el presidente diga, van los militares y van en la tarde o en la mañana, el otro día, no. Hay que pasar el trámite y siempre demora un par de días cuando hay ocasiones en que la emergencia requiere mucha más inmediatez. O sea, hay un protocolo, podríamos decir. No es un permiso, pero hay un protocolo que actualmente se debe seguir. Tengo entendido que también a través de unos drones de máxima seguridad, que claro, lógicamente van a tener cámara también con un sistema de internet, pero es inmediato, que detectan si una persona está atravesando el territorio sin permiso, sin autorización. Esto permitiría que militares se desplieguen inmediatamente a la zona. ¿Es así? Así es. Bueno, entre las cosas que se están poniendo dentro del proyecto Cifrón están estos drones, están cámaras capaces de registrar imágenes en un diámetro de hasta 10 kilómetros. También hay, bueno, los drones que te digo ya se han entregado 27 de los 30 y se está buscando que también hayan puestos en donde estén puestos de observación, que estén las Fuerzas Armadas ahí mirando también, porque una cosa es que tú veas, otra es que el dron te lo diga, otra es que la cámara te capte. La cosa es tomar toda la tecnología que sea posible y ponerla a funcionar en esto. Ahora, acá quiero hacer una aclaración, Alejandra. Una cosa es el proyecto Cifrón
que tiene toda esta tecnología de la que estamos hablando, y la otra es que las Fuerzas Armadas tengan que estar en el lugar, porque por ejemplo, si las Fuerzas Armadas no estuvieran con esta autorización del Congreso, todos los drones y todo lo que se hace tendría que ser manejado solo por Carabineros y la PDI. Entonces son dos cosas, son como dos partes de un mismo proyecto de avanzar en mejor seguridad para la frontera. Bueno, y también el eje principal de todas estas nuevas etapas, en realidad de todas estas mejoras, estos avances, es el control no solamente de inmigrantes ilegales que ingresan al país, sino principalmente el tema del crimen organizado y el narcotráfico, ¿cierto? Así es, justamente. Un excelente punto que tocas porque todo el mundo te habla de la migración, ¿verdad? Es como el tema de alguna manera de moda. Sin embargo, no es solamente lo único que pasa en las fronteras. En las fronteras el tráfico de drogas, el ingreso de bandas delictuales que han ingresado al país también son otro aspecto que preocupa muchísimo. La migración es parte de, y es como lo más vistoso. Sin embargo, si tú te pones un poco a revisar la historia de Chile, no es que antes de esta migración masiva aquí nunca había droga. No, Chile siempre ha sido un paso de droga, sobre todo en las regiones del norte. Y por otra parte, lo que sí ha cambiado con el tiempo son las bandas organizadas, la forma que se tiene de hacer crimen actualmente en Chile. Pero tampoco es que antes de esta época nunca había un crimen, sino que ha mutado la forma. Pero crímenes han habido siempre. Y ahora, bueno, se refirió el presidente a la cantidad de inmigrantes que ingresan todos los días al país y él señala que ha habido una disminución, incluso se atrevió a decir que hasta de un 50%. ¿Cuál es la percepción real? La percepción real también es Alejandra que ha bajado. Exactamente la cifra es un 48 y algo por ciento, casi un 50. Y tú lo puedes notar, yo no sé si tú has estado alguna vez en Iquique o en Arica o en Antofagasta, son lugares que con el clima cálido, con la capacidad que tú tienes de estar ahí en ese lugar sin mucho abrigo, tú puedes dormir en la playa, dormir en la calle, no te pasa nada. No es lo mismo que estar en Santiago, en las regiones para el sur del país. Sin embargo, eso hace que las personas que llegan y obviamente no tienen la capacidad de pagarse un alquiler, de pagarse un hotel, ni mucho menos porque vienen buscando una mejor vida, duermen en las calles. Entonces, muchas veces, exactamente en el punto de Iquique, tú ves Cabancha, que es una playa absolutamente exportable, turística, internacional, la ves llena de gente durmiendo, ¿verdad? Llena de gente ahí como acampando, cuando es un lugar que la gente que va a turistear no puede, por ejemplo, en Cabancha tú no puedes comer. Bueno, en ninguna parte tú tampoco puedes tomar en las playas en Chile, pero ahí tú no puedes comer, tú no puedes armar una carpa y quedarte a dormir en el tema. Es solamente para disfrutar el día. Pero en el momento de mayor potencia de esta migración irregular, que fue como hasta el año 2022 más o menos, desde que comenzó 2019 por ahí, entre el estallido social, la pandemia, tú veías las plazas y las playas de Iquique llenas de personas inmigrantes, acampando. Luego han habido algunos momentos complejos en que la población de estas ciudades se ha enfrentado pidiendo que se retiren, etcétera, etcétera, y en este momento ya no lo ves. En este momento ya no lo ves, ya no existen estas comunidades de personas durmiendo o viviendo en plazas o en playas turísticas como Cabancha, como te decía recién, y sí se nota mucho menos presencia. No en cero, por supuesto, no en cero, pero sí mucho menos presencia de personas durmiendo en la calle. Bueno, sin duda este es un trabajo que se tiene que realizar no de la noche a la mañana, ¿cierto? Va a tomar un tiempo en realidad. Te agradecemos muchísimo por este contacto, Karim, y que se repita nuevamente. Que estés muy bien, Alejandra. Un abrazo para ti y para tu público. Muchísimas gracias. Ahí estábamos conversando entonces con el periodista Karim Bujatla de Iquique TV acerca de lo que se siente, de la percepción real de los iquiqueños frente a la migración y por supuesto a este viaje del presidente Gabriel Boric hasta Colchane que sucedió el pasado miércoles. Hacemos una pausa, tenemos más información para ustedes.
Comenzamos este espacio dedicado a la salud. Portavoz te cuida. En Chile, más de 1,4 millones de personas presentan síntomas o sospecha de problemas de salud mental, pero muchos no sienten la necesidad de consultar a un especialista. Este mes de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental, un tema que al parecer debe ser cada vez tomado más en cuenta. Vamos a conversar con Cindy Villalón, ella es académica de la Facultad de Psicología de UNIAC. Te damos la bienvenida, Cindy, nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por invitarme. ¿Qué tan cierto es, esa cifra que acabamos de señalar? Es un número enorme y también, según estudios, tengo entendido de que Chile se posiciona entre los países con una tasa más alta a nivel Sudamérica en cuanto a problemas de salud mental. Efectivamente, Alejandra, es así. Lamentablemente tenemos estadísticas bastante elevadas de lo que es la salud mental y ahí es comprender un poco también qué significa la salud mental. Es algo que no siempre es manejado por todas las personas y lo importante aquí es como comprendamos qué se espera de una salud mental y en el fondo es la capacidad que tenemos todos los seres humanos desde los aspectos biológicos, emocionales, psicológicos, para enfrentarnos a las rutinas de la vida, ¿cierto? Cómo nos vamos habituando y desde ahí qué tan productivos podemos ser, ¿cierto? Cómo contribuimos a nuestra comunidad, que son aspectos que la Organización Mundial de la Salud también ha definido para comprender la salud mental. Y efectivamente en Chile tenemos índices tanto de trastornos de la ansiedad y depresión que son bastante exacerbados versus como población latinoamericana. Hemos visualizado también que dentro de las tasas más altas de problemas de salud mental es la obesidad infantil, es decir, cómo también nuestros hábitos están impactando en nuestra población más joven, incluso en nuestros adultos mayores y cómo se han ido exponenciando entonces desde ahí. Creo que las estadísticas nacionales, especialmente las que se han realizado en los últimos 5 años, hablan de que hemos aumentado más de un 20% de la población con este tipo de patología. Entonces, en el fondo es como en este mes, ¿cierto?, que conmemoramos también la salud mental, empezamos a pensar en ello, cómo lo abordamos, ¿cierto?, qué características presenta cuando uno empieza a tener algún tipo de dificultad y qué puedo hacer para repelerlo si es que esto pasa. Y enfoquémonos en ese tema entonces. ¿Cuáles son las características o a qué tenemos que estar atentos si hablamos de algún tipo de enfermedad mental o problemas de salud mental? Sabemos que vivimos en un mundo que es bastante ajetreado, ¿cierto? Una de las características que más se ha reconocido como problemas que afecta directamente a la salud mental de las personas es esto mismo, como de tener que estar respondiendo a distintas demandas del día a día, laborales, familiares, académicas, entre otros, que han generado mayor índice de estrés. El estrés se puede manifestar de distintas maneras, puede ser con problemas en la hora de dormir, insomnio o que despiertes en varias oportunidades durante la madrugada, falta de apetito o aumento en el apetito, también podemos encontrarlo en cambios en la rutina que sean muy bruscos. Por ejemplo, si yo generalmente tiendo a ser una persona sociable, pero de a poco me empiezo a aislar y empiezo a tener dificultades en esas interacciones con un otro, eso también podría ser un índice que esté mostrando, ¿no?, aspectos más depresivos. Entonces es importante que si yo noto en mí o en un cercano, que esto se empieza a presentar, cualquiera de estas cosas que te comenté, entre otras, como cambios bruscos en la rutina, básicamente, es una señal de alerta. Y ahí hay que escuchar las primeras señales de alerta y hacernos cargo de lo que está ocurriendo y acudir a especialistas en el fondo que trabajen con uno y nos empiecen a mostrar maneras que sean más asertivas y más adecuadas de habituarnos a una realidad que ya sabemos que es así, ¿cierto? No podemos cambiar esta realidad, pero sí de alguna manera podemos cambiar la forma en que la percibimos, en que lo sentimos y cómo interactuamos con eso. Ahora, los especialistas siempre aconsejan que ante casos de estrés una persona busque hobbies, alguna actividad fuera de la rutina, ¿cierto? Porque el estrés no necesariamente está ligado al trabajo. Puede que en el entorno familiar uno se encuentre en un ambiente de estrés. Sin embargo, acá tengo una duda. Se dice que generaciones como
la mía, no sé, millennials o anteriores a esta, nos enfocábamos más en el trabajo, trabajo, trabajo. Pero las generaciones más jóvenes, más actuales, también le dan muchísima importancia a los hobbies, al tiempo libre, al tiempo para tener actividades de ocio. Si es así, ¿por qué aún el índice de estrés y el índice de depresión es tan alto? Yo creo que vivimos en una sociedad donde la apariencia también ha formado un deber ser, ¿cierto? Como desde el dónde me muestro y cómo me muestro y mantener una imagen social. Yo considero desde el enfoque de la disciplina de la psicología que yo ejerzo que aceptar el sufrimiento es la clave. En el fondo, como no podemos evitar el sufrimiento, es parte de la vida. Y comprender y manejarnos desde ahí nos cambia inmediatamente la perspectiva en cómo yo me desempeño, me muevo, interactúo con los demás. Porque si pretendo que todo sea perfecto, no existe la perfección, ¿cierto? Entonces, si estamos todo el tiempo subiendo los estándares de lo que esperamos de una calidad de vida, también eso genera ansiedad, incertidumbre, angustia en muchas personas porque ya no me alcanza con lo que tengo para llegar a esa perspectiva que estoy buscando alcanzar. Y estamos todo el tiempo ansiando incluso aquello que no tenemos y no nos permitimos desde ahí disfrutar lo que sí tenemos. Entonces, la invitación es también a pensar en el aquí y ahora y en cómo desde ahí nos estamos construyendo como personas. En el fondo, ¿por qué tengo que mirar todo el tiempo hacia el lado y de alguna manera anhelar algo que no tengo, que no me permite disfrutar aquello que sí poseo? Entonces, desde ahí lo que trabajamos constantemente que nos dedicamos a la salud mental es reforzar cómo promovemos el autocuidado emocional desde ahí, ¿cierto? En el sentido de que yo tengo que aprender a reconocer y expresar lo que estoy sintiendo y aprender a manejar el límite también con la crítica social que se puede ejercer desde ello. Entonces, en el fondo, no basta con que yo haga actividades al aire libre, sino que también tengo que tener redes de apoyo que favorezcan mis cambios, que en el fondo, si yo estoy dejando, por ejemplo, de beber alcohol porque quiero instaurar un hábito más saludable, empiezo a hacer deporte, que el entorno no lo critique, sino que refuerce este tipo de conductas que en el fondo lo único que propician es que la persona esté en un estado de bienestar. Claro. Y vivimos en una sociedad donde todavía se critican los hábitos saludables versus aquellos que no nos aportan al estar mejor. Entonces también es empezar a construir un cambio de perspectiva en las personas en donde estemos buscando cuidar nuestras mentes, cuidar nuestro estado de salud y pensando también en lo que se nos viene como sociedad, ¿cierto? Estamos hablando de que se ha exponenciado mucho la vejez en nuestro país, que pensamos que en 30 años más vamos a tener una población bastante mayor y cómo nos enfrentamos a que esta población mayor esté en un mejor estado de bienestar. Entonces, si propiciamos aquellas conductas saludables como las redes de apoyo, el reconocer aspectos emocionales sin juicio, que suena bastante fácil, pero es complejo, ¿cierto? Empecemos a trabajar en una sociedad que acepte, ¿cierto?, la diversidad y las diferentes formas de vivir del otro y empecemos a desarraigar algunos hábitos como el consumo excesivo de alcohol, no efectuar deporte, no tener una alimentación saludable, ¿cierto?, que lo único que hacen es dificultar nuestra salud mental. Ujú. Y bueno, ahora que mencionabas el término, bueno, de la tercera edad, que vamos a ser una sociedad cada vez más envejecida, justamente la semana anterior conversábamos acerca de la geriatría. Nos decían que la depresión en adultos mayores es muy pocas veces diagnosticada. Entonces yo te pregunto a ti, Cindy, ¿cuáles son los grupos más propensos a tener depresión? En los últimos estudios científicos que han salido respecto de ello, se está hablando que cada vez aparecen personas más jóvenes con este tipo con la depresión. Si bien antes se diagnosticaba desde los 18 años en adelante, vemos como nuestros adolescentes también están presentando más este tipo de características de salud mental. Pero también nuestros adultos mayores, que es la preocupación relacionada con esto que hablábamos del envejecimiento y también desde ahí cómo están aumentando las tasas de suicidio. Entonces,
lo que pensamos es generar nuevas políticas públicas y estrategias de intervención de salud mental que realmente respondan a este tipo de demandas y desde ahí un llamado también al gobierno, ¿cierto? A los distintos municipios, ministerios, para que busquemos cómo resolver esta problemática, que no es una problemática tan solo actual, sino que también es una problemática que se va a presentar sí o sí en las próximas décadas. Entonces, en el fondo es no solamente construir desde ahora, sino que empezar a instaurar un camino que permita que todos aquellos que vamos a llegar a esa instancia, porque todos vamos a llegar ahí, lo vivamos de la forma más amigable posible. Y básicamente es tener nuevos planes de salud mental implementados en la salud pública. Y que no sea un lujo, ¿cierto? Cindy, alguna persona que nos esté viendo y que necesite buscar una red de apoyo, como tú mencionabas, o ayuda por parte de un profesional, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Mira, principalmente hay canales de comunicación que están abiertos para todas las personas que están relacionados con la salud mental pública. Hay un número al INDEF al que pueden llamar que te lo doy enseguida porque lo dejé anotado para que no se me olvidara. Y que tiene en el fondo, el Fondo de Salud Mental es el 600-360-77-77 y ahí tienen que optar por la opción uno. Este centro tiene llamadas las 24 horas del día y también si yo presento alguna de las características que hablamos durante esta nota, acercarme a un COSAM, a un servicio de salud, a psicólogos, ¿cierto? Que en el fondo podamos empezar a abordar aquellas problemáticas que a lo mejor nunca me atrevían a hablarlo, pero que sí o sí van a repercutir en algún momento de mi vida, especialmente pensando en nuestro envejecimiento. Entonces, además de ello, también creo que es importante que las personas empiecen a instaurar hábitos como conectarse con la naturaleza, asistir menos a tal vez a centros comerciales, pero sí conectarse con la naturaleza, que también se ha demostrado científicamente que esto favorece a que tú aumentes tus niveles de cortisol, o sea, disminuyas tus niveles de cortisol, aumente tu estado de bienestar y desde ahí propicies como acercarte más también al origen, que es un poco la especie humana y alejarnos un poquito de toda esta masa que nos mueve a estar en un ritmo bastante acelerado. Cindy, te agradecemos muchísimo por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Ahí estábamos conversando de una de las problemáticas más importantes que afronta nuestro país y es precisamente la salud mental. Junto a Cindy Villalón, académica de la Facultad de Psicología de UNIAC. Muchísimas gracias en este espacio dedicado a la salud. Portavoz Te Cuida. Ahí estábamos con el bloque Te Cuida y ahora continuamos con más información para ustedes, para comentarles que el delegado presidencial provincial, Seremi de Obras Públicas y el director regional de Vialidad fueron parte de la ceremonia de primera piedra para dar inicio a las obras del puente Rubens en Puerto Natales, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del tránsito para los usuarios de la Ruta 9. Y TV Patagonia nos cuenta más. Comenzaron los trabajos de construcción del nuevo puente del río Rubens en la provincia de Última Esperanza. Este proyecto busca mejorar las condiciones de tránsito en el lugar ubicado en el kilómetro 175 de la Ruta 9 Norte. Estamos hablando de un puente de más de 100 metros que se va a ejecutar en esta zona que va a permitir salvar de cierta forma la curva que día a día nos enfrentamos los que transitamos por este sector en una zona con una restricción vehicular de aproximadamente 40 kilómetros por hora. Vamos a pasar a una zona con una restricción ya aún menor. En este sentido vamos a poder transitar en esta zona a 60 kilómetros por hora aproximadamente, que es el diseño que nos va a permitir cruzar por este sector a futuro. Una obra que tiene un plazo de poco más de 2 años. La obra, cuyo monto asciende a más de 24.000 millones de pesos y que tiene como plazo de ejecución 870 días, es ejecutada por la empresa constructora Flesan. El trazado actual del puente, en época invernal, en muchas oportunidades se han producido accidentes, desvolcamientos. Esta va a ser una nueva instalación que va a enfrentar este lugar de manera en recta, va a permitir, tal como decía,
el Ceremi poder mejorar también lo que es el tema de la velocidad y reemplazar el puente actual que ya está pasado los 40 o 45 años de su funcionamiento. Asimismo, mientras se desarrollan las faenas de construcción, habrán medidas para el tránsito de vehículos, las cuales serán informadas con antelación. Y el Hospital Regional de Antofagasta, a través de la Unidad de Cuidados Paliativos, extendieron su alcance más allá de las paredes clínicas, acompañando a pacientes oncológicos o aquellos que enfrentan enfermedades graves o en terapia terminal. Alrededor de 1,000 pacientes fueron ya visitados. Antofagasta TV nos cuenta más. En el Hospital Regional de Antofagasta, la Unidad de Cuidados Paliativos Universales ha extendido su alcance más allá de las paredes clínicas, enfocados a pacientes oncológicos o no que enfrentan enfermedades graves o en etapa terminal y reciben una atención que abarca no solo el alivio físico del dolor, sino también el acompañamiento emocional. Nosotros como Unidad de Cuidados Paliativos nos hemos basado en la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que se gestionó alrededor del año 2021, y desde ahí nuestro enfoque ha sido entregar tanto alivio de síntomas, pacientes que tienen dolor o que tienen otros síntomas de cuidados paliativos, y también que sea de forma integral. Es decir, estamos abordando tanto el enfoque psicosocial y también espiritual. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo este último año es ver pacientes hospitalizados, que se genera a través de una interconsulta del médico de cabecera. Estos pacientes hospitalizados pueden ser oncológicos o no oncológicos, pero siempre con una enfermedad grave o en etapa terminal. Además, durante el último año, el equipo ha atendido alrededor de 1,000 pacientes hospitalizados, resolviendo la totalidad de las interconsultas recibidas, en donde cuando el paciente sale de alta se ofrece a la familia el acompañamiento por parte del equipo de cuidados paliativos a domicilio. Cuando el paciente se va de alta, nosotros le ofrecemos a la familia un acompañamiento, digamos, por el equipo de cuidados paliativos a domicilio. Ya, entonces tenemos alrededor de 950 ingresos a visitas domiciliarias, que eso es algo netamente que se gestionó el año 2024, en el cual tenemos un vehículo que sale de lunes a viernes de 8 a 5 y va el médico de cabecera de cuidados paliativos, va la enfermera, a veces va psicólogo y un TENS. ¿Ya? Entonces el paciente no solamente tiene esta atención en hospitalizado, sino que tiene un acompañamiento y a veces, sobre todo en fin de vida, que se necesita mucho el acompañamiento no solo médico, sino que también psicológico y espiritual. En donde cuidar a los niños también es aliviar el alma, a través del trabajo paliativo en pacientes pediátricos no oncológicos, destinado a niñas, niños y adolescentes con enfermedades complejas y de pronóstico vital limitado realizado en el hospital. La muerte es cuestión de los vivos, no de los viejos. Eso hay que recordarlo siempre, porque aun cuando es verdadero que mueren muchos menos niños y adolescentes que adultos, mueren. Mueren a veces por problemas asociados a sus condiciones de nacimiento, condiciones genéticas, o por accidentes, o por patologías que se hacen refractarias a los tratamientos. Y desde esa perspectiva, quizá la primera reflexión que quisiera hacer es que, siendo necesariamente menos frecuente, es un tema bien difícil de abordar. Un trabajo silencioso que alivia el dolor, acompaña la despedida y dignifica el final de la vida, tanto en adultos como en niños, a través de esta labor realizada por parte de la Unidad de Cuidados Paliativos Universales del Hospital Regional de Antofagasta. Llegamos al final de Portavoz Noticias. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Mañana nos volvemos a encontrar y recuerden que la información de las regiones se encuentra en portavoznoticias.cl. Síganos también a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.